No van a creer lo que acaba de pasar, mi gente. Lo que estoy a punto de contarles va a dejarlos con la boca abierta, porque esta historia involucra a uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, amenazas reales del crimen organizado, y una situación que tiene a toda la industria musical mexicana temblando de miedo. Hablamos de Natanael Cano, el mismísimo pionero de los corridos tumbados, el artista que llevó este género a nivel mundial, el que colaboró con Peso Pluma, el que se hizo millonario cantando sobre la vida de los narcos, pero ahora, hermanos, ahora resulta que esos mismos narcos lo están amenazando de muerte. Y no estoy hablando de rumores, no estoy hablando de chismes de redes sociales, estoy hablando de narcomantas reales, de amenazas directas del crimen organizado, de conciertos cancelados, de un artista que está literalmente corriendo por su vida. Esta historia comenzó hace apenas unos días, cuando en Hermosillo, Sonora, aparecieron unas narcomantas que pusieron a temblar no solo a Natanael Cano, sino a toda la industria del regional mexicano. Y créanme cuando les digo que lo que van a escuchar en este video va a cambiar para siempre la forma en que vemos a los corridos tumbados. ¿Están listos? Porque esto apenas comienza, y les aseguro que cada minuto de este video va a estar lleno de revelaciones que los van a dejar con los pelos de punta. Ya valió madres para Natanael Cano. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que hablar de quién es realmente Natanael Cano, y por qué estas amenazas han causado tanto revuelo en México y en todo el mundo. Natanael Cano, nacido en Hermosillo, Sonora, es literalmente el padre de los corridos tumbados. Este morro de apenas 23 años revolucionó completamente el regional mexicano, cuando decidió mezclar los corridos tradicionales con trap, reggaetón y hip hop. Y no estamos hablando de cualquier revolución musical, estamos hablando de un fenómeno que conquistó no solo México, sino Estados Unidos, y que puso artistas como Peso Pluma, Junior H y Fuerza Regida en los charts internacionales. Pero aquí viene lo interesante, mi gente. Natanael Cano nunca se escondió de las temáticas controversiales de sus canciones. Desde el principio, sus letras hablaban abiertamente de narcotráfico, de lujos, de armas, de la vida de los capos. Canciones como Soy el Diablo, El Drip, y sus colaboraciones con Bad Bunny, pusieron a los corridos tumbados en el mapa mundial. Pero también lo pusieron en la mira de personas muy peligrosas. Durante años, Natanael navegó esta línea delgada entre el arte y la realidad, entre contar historias y vivir en carne propia lo que cantaba. Sus conciertos se llenaban de jóvenes que gritaban cada letra de sus canciones, que se identificaban con esas historias de poder, dinero y respeto. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de cada canción, detrás de cada historia, había personas reales que no estaban muy contentas con que sus vidas se convirtieran en entretenimiento. El éxito de Natanael Cano fue meteórico. De ser un joven de Sonora que subía covers a YouTube, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música latina. Sus colaboraciones con artistas internacionales como Obi on the Drums, su participación en festivales como Coachella, y sus millones de reproducciones en Spotify lo convirtieron en un ícono generacional. Pero como dicen por ahí, entre más alto vuelas, más dura es la caída. Y para Natanael Cano, esa caída llegó de la forma más inesperada y peligrosa posible. Oye, si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, dale like a este video y suscríbete al canal porque lo que viene está aún más intenso. La cosa es que durante todos estos años de éxito, Natanael Cano mantuvo una relación compleja con la narcocultura. Por un lado, sus canciones claramente se inspiraban en esta realidad, pero por otro lado, él siempre insistió en que solo era un artista contando historias. Es solo música, decía en las entrevistas. Son solo personajes, repetía cuando los periodistas le preguntaban sobre las conexiones reales de sus letras. Pero la realidad, hermanos, es que en México la línea entre el arte y la vida real a veces se vuelve muy delgada. Y cuando tu música habla constantemente de carteles, de capos, de territorios y de lealtades, eventualmente esas personas de las que cantas se van a enterar. Y no siempre les va a gustar lo que escuchan. Durante años, varios artistas del regional mexicano habían enfrentado situaciones similares. Los Tigres del Norte, Chalino Sánchez, y más recientemente artistas como Gerardo Ortiz y Larry Hernández, habían vivido momentos de tensión con el crimen organizado. Pero Natanael Cano, con su juventud y su éxito internacional, parecía estar en una burbuja protectora. Esa burbuja se reventó el pasado 5 de enero de 2025 cuando amaneció en Hermosillo, Sonora, la ciudad natal de Natanael Cano, con una narcomanta que cambiaría todo para siempre. La manta apareció colgada en una preparatoria de la ciudad, un mensaje directo y aterrador que mencionaba no solo a Natanael Cano, sino también a otros artistas como Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas. El mensaje era claro y contundente. Estaban siendo acusados de colaborar económicamente con un grupo rival, los Salazar, y la amenaza no podía ser más directa. Esto no es por hacer corridos,
es por colaborar económicamente y cualquier acción ilegal. Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados, decía la narcomanta firmada por un grupo que se hacía llamar los Matasalas. Imagínense por un momento lo que debe haber sentido Natanael Cano al despertar ese día y enterarse de que su nombre estaba en una amenaza de muerte real, colgada en su propia ciudad natal. Ya no era ficción, ya no eran solo letras de canciones, era su vida la que estaba en juego. La reacción inicial de Natanael fue, como era de esperarse en él, controversial y audaz. En lugar de guardar silencio o mostrar miedo públicamente, el artista decidió responder de la forma más Natanael Cano posible, con sarcasmo y desafío. A través de sus historias de Instagram, publicó una foto que se volvería viral en cuestión de minutos. La imagen mostraba dos frazadas estampadas con su propia cara, y el mensaje no podía ser más provocador. Las únicas mantitas que me preocupan ahorita seguido de un emoji de risa. Esta respuesta, que algunos vieron como valiente y otros como imprudente, generó una ola masiva de reacciones en redes sociales. Los fans de Natanael aplaudieron su actitud desafiante, pero muchos otros, incluyendo expertos en seguridad y otros artistas, consideraron que había sido una respuesta peligrosamente irresponsable. La publicación se viralizó en cuestión de horas, pero Natanael la eliminó poco después, quizás dándose cuenta de la magnitud de la situación en la que se encontraba. Sin embargo, las capturas de pantalla ya habían circulado por toda la internet, y el mensaje había quedado claro: Natanael Cano no se iba a dejar intimidar fácilmente, pero las consecuencias de su respuesta sarcástica no tardaron en llegar, y fueron mucho más serias de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo que pasó después de la respuesta sarcástica de Natanael Cano en redes sociales fue algo que nadie se esperaba, y que demostró que este no era un juego, que las amenazas eran completamente reales y que las consecuencias iban a ser inmediatas. El primer golpe llegó apenas 48 horas después de la aparición de la narcomanta. Natanael tenía programado un concierto en el Palenque de Arandas en Jalisco, para el sábado 11 de enero. Era un show que había sido anunciado con meses de anticipación. Las entradas se habían agotado, y miles de fans esperaban ver a su ídolo en vivo. Pero el viernes 10 de enero por la noche, cuando los fans ya estaban preparándose para el concierto, llegó el anuncio que nadie quería escuchar. A través de las redes sociales oficiales del Palenque de Arandas, se publicó un comunicado que cayó como balde de agua fría. Informamos que el evento de Natanael Cano, programado el día sábado 11 de enero en el Palenque de Arandas, queda cancelado por parte del artista por motivos personales. Motivos personales. Esas dos palabras que en el mundo del espectáculo pueden significar cualquier cosa, pero que en este contexto, con las amenazas frescas en la memoria de todos, tenían un significado muy claro. Natanael Cano tenía miedo de presentarse. Pero la cosa no se quedó ahí. Al día siguiente, llegó la segunda cancelación. El concierto que estaba programado para el domingo 12 de enero en la Feria Estatal de León, Guanajuato, también fue cancelado con la misma explicación: motivos personales. Hermanos, si están siguiendo esta historia tan intensa como yo, no olviden darle like y compartir este video porque se está poniendo cada vez más bueno. Dos conciertos cancelados en 2 días, miles de fans decepcionados, millones de pesos en pérdidas, y todo por una amenaza que había aparecido en una narcomanta en Hermosillo. Pero para entender realmente la magnitud de lo que estaba pasando, necesitamos hablar de quiénes son los Matasalas, el grupo que firmó la amenaza, y por qué sus palabras tenían tanto peso. Los Matasalas, según los expertos en seguridad y los reportes de inteligencia, son una célula criminal vinculada directamente con los Chapitos, el grupo liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su nombre hace referencia directa a su rivalidad con los Salazar, otro grupo criminal que opera en Sonora y que, según la narcomanta, habría estado recibiendo apoyo económico de Natanael Cano y otros artistas. Esta rivalidad entre los Chapitos y los Salazar no es cosa nueva. Durante años, estos dos grupos han estado en una guerra territorial sangrienta por el control de rutas de narcotráfico en Sonora. Una guerra que ha dejado cientos de muertos y que ha convertido a ciudades como Hermosillo en campos de batalla. Que Natanael Cano, nacido y criado en Hermosillo, haya sido acusado de tener vínculos con los Salazar no era una acusación menor, era literalmente una declaración de guerra. Y la respuesta de los Matasalas fue igualmente directa: si no cortaba esos supuestos vínculos, lo iban a fusilar. La situación se complicó aún más cuando salieron a la luz algunos detalles sobre las actividades recientes de Natanael Cano en Sonora. Varios medios locales reportaron que el artista había estado presentándose con frecuencia en eventos privados en la región, eventos que no eran publicitados y a los que solo asistían personas muy específicas. Estos eventos privados, conocidos en el mundo del regional mexicano como narcoposadas, son presentaciones exclusivas donde los artistas cantan para audiencias muy selectas,
generalmente compuestas por personas vinculadas al crimen organizado. Los pagos por estas presentaciones pueden llegar a ser de cientos de miles de dólares por noche, pero también representan un riesgo enorme para los artistas, porque los involucran directamente con personas muy peligrosas. Varios colegas de Natanael Cano, hablando bajo condición de anonimato, confirmaron que este tipo de presentaciones privadas eran muy comunes en el mundo de los corridos tumbados. Es parte del negocio, explicó uno de ellos. Si quieres hacer dinero real en este género, eventualmente te van a invitar a cantar en estas fiestas. El problema es que una vez que entras, es muy difícil salir. La Fiscalía de Sonora, consciente de la gravedad de la situación, no tardó en reaccionar. El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, anunció públicamente que se había iniciado una carpeta de investigación por las amenazas y que se habían implementado medidas de protección para Natanael Cano y los demás artistas mencionados en la narcomanta. Se inició una carpeta de investigación correspondiente y se han dictado las medidas de protección que en derecho proceden para estas personas. Estaremos pendientes de que se cumplan con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública para evitar una agresión en su contra, declaró el fiscal. Pero estas medidas de protección, por más oficiales que fueran, no podían cambiar una realidad fundamental. Natanael Cano ya no podía moverse libremente por México. Su vida había cambiado para siempre. Los fans del artista reaccionaron de formas muy diversas. Algunos expresaron su apoyo incondicional, creando hashtags como Save Fuerza Natanael y Save Protejamos a Natanael. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar las decisiones que había tomado el artista y si realmente había cruzado líneas que no debería haber cruzado. En redes sociales el debate se intensificó. ¿Era Natanael Cano una víctima inocente de la violencia que él mismo había ayudado a romantizar en sus canciones? ¿O había consecuencias inevitables para alguien que había construido su carrera cantando sobre un mundo tan peligroso? Esta historia cada vez se pone más intensa. Si quieren saber cómo termina todo esto, asegúrense de estar suscritos al canal y activen la campanita para no perderse nada. Mientras tanto, otros artistas del regional mexicano comenzaron a tomar precauciones adicionales. Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, y muchos otros empezaron a revisar sus medidas de seguridad y a reconsiderar sus presentaciones en ciertas regiones del país. La industria entera del regional mexicano se estremeció. Si Natanael Cano, con todo su éxito y su influencia, podía ser amenazado de esta manera, ¿qué podía pasar con otros artistas del género? Pero lo que nadie se esperaba era que esta historia iba a tomar un giro aún más dramático, y que las consecuencias iban a ser mucho más profundas de lo que nadie podría haber imaginado. Justo cuando parecía que la situación ya no podía empeorar más para Natanael Cano, llegaron noticias que demostraron que las amenazas del crimen organizado contra artistas mexicanos no eran casos aislados, sino parte de una campaña más amplia y sistemática que estaba sacudiendo a toda la industria del entretenimiento en México. El 13 de enero, apenas una semana después de las amenazas contra Natanael Cano, apareció otro caso que conmocionó al país entero. En Culiacán, Sinaloa, fueron encontrados volantes con amenazas directas contra 25 músicos e influencers, entre los que figuraban nombres tan importantes como Peso Pluma y el famoso youtuber Marquitos Toys. Estos volantes, distribuidos por un grupo que se hacía llamar Los Zapitos, contenían fotografías de cada una de las personas amenazadas y mensajes directos, advirtiendo que serían eliminados si no cesaban sus actividades en el territorio de Sinaloa. Pero la situación escaló a niveles trágicos cuando apenas un día después de la distribución de estos volantes, el youtuber conocido como el Pinky fue encontrado muerto a balazos en el libramiento Benito Juárez de Culiacán. Su cuerpo mostraba signos de tortura, y todo indicaba que su asesinato estaba directamente relacionado con las amenazas que había recibido. Esta muerte mandó ondas de choque por toda la industria del entretenimiento mexicano. Ya no se trataba solo de amenazas vagas o de intimidación psicológica. El crimen organizado estaba dispuesto a cumplir sus amenazas, y las consecuencias podían ser letales. Para Natanael Cano, que ya estaba viviendo con medidas de protección después de sus propias amenazas, la muerte del Pinky debe haber sido un recordatorio brutal de lo real que era el peligro que enfrentaba. En este contexto, las cancelaciones de sus conciertos ya no parecían una reacción exagerada, sino una medida de supervivencia absolutamente necesaria. Los organizadores de eventos comenzaron a entender que no se trataba solo de la seguridad del artista, sino también de la seguridad de miles de fans que asistirían a estos conciertos. La prensa internacional comenzó a tomar nota de lo que estaba pasando en México. Medios como Billboard, Rolling Stone y CNN publicaron artículos extensos sobre la crisis de seguridad que estaba enfrentando la industria musical mexicana, y el nombre de Natanael Cano apareció en titulares alrededor del mundo. Mexican Music Industry Under Siege. How Narcos Threats Are Silencing Artists.
tituló Billboard en un artículo que describía la situación como una crisis sin precedentes en la música latina. Pero lo que realmente demostró la magnitud del problema fue la reacción de otros artistas del género. Uno por uno, varios exponentes del regional mexicano comenzaron a cancelar presentaciones en estados como Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Grupo Firme canceló su participación en el Carnaval de Mazatlán después de recibir amenazas similares. Junior H pospuso indefinidamente su gira por el norte de México, y Peso Pluma, quien ya había enfrentado sus propias controversias, aumentó significativamente sus medidas de seguridad y comenzó a viajar con un equipo de protección mucho más grande. La situación se volvió tan seria que el gobierno federal tuvo que intervenir. La Secretaría de Seguridad Pública anunció la creación de un protocolo especial para la protección de artistas amenazados por el crimen organizado, y varios gobernadores estatales ofrecieron garantías de seguridad para eventos musicales en sus territorios. No puedo creer lo que está pasando. Si ustedes tampoco pueden creer esta historia, denle like y compartan este video para que más gente se entere de la situación tan crítica que están viviendo nuestros artistas mexicanos. Pero más allá de las medidas oficiales, la verdad era que la industria del regional mexicano estaba enfrentando una crisis existencial. El género que había conquistado el mundo con sus historias de poder, dinero y respeto, ahora se encontraba cara a cara con la realidad brutal de ese mismo mundo que había romanticizado. Para Natanael Cano, esta realización debe haber sido especialmente amarga. Él había construido su carrera cantando sobre la vida de los narcos, sobre el poder de los carteles, sobre la adrenalina de vivir al filo de la navaja. Había ganado millones de dólares y millones de fans contando estas historias. Pero ahora, esas mismas historias se habían vuelto su prisión. En entrevistas posteriores, varios expertos en seguridad explicaron que la situación de Natanael Cano era particularmente complicada porque había construido su imagen pública alrededor de la narcocultura. Cuando tu marca personal está tan vinculada con este mundo, explicó un consultor en seguridad que ha trabajado con varios artistas del género, es muy difícil separarte de él cuando las cosas se ponen peligrosas. La ironía era evidente para todos. Natanael Cano había alcanzado la fama mundial cantando sobre ser el diablo, sobre no tenerle miedo a nada ni a nadie, sobre vivir la vida al máximo sin importar las consecuencias. Pero ahora, la realidad le estaba demostrando que sí había cosas a las que tenerles miedo, y que algunas consecuencias eran demasiado serias como para ignorarlas. Sus fans, mientras tanto, estaban divididos. Algunos continuaron apoyándolo incondicionalmente, argumentando que era una víctima de la violencia que él nunca había promovido directamente. Otros comenzaron a cuestionar si había una responsabilidad moral en cantar sobre un mundo tan violento, especialmente cuando esas canciones llegaban a audiencias tan jóvenes. En las redes sociales, el debate se intensificó con hashtags como Sep Natanael Cano víctima y responsabilidad artística trending durante días. Influencers, periodistas y otros artistas se sumaron a la conversación, convirtiendo el caso de Natanael Cano en un debate nacional sobre los límites del arte, la responsabilidad social de los artistas y el impacto de la narcocultura en la sociedad mexicana. Pero mientras el país debatía sobre estos temas filosóficos, Natanael Cano tenía que lidiar con una realidad mucho más inmediata y concreta. Su vida estaba en peligro, y cada decisión que tomara podría tener consecuencias letales. Lo que pasó en las semanas siguientes a las amenazas contra Natanael Cano cambió para siempre no solo la vida del artista, sino toda la industria del regional mexicano en México y en el mundo entero. Primero, vamos a hablar del impacto económico brutal que tuvieron estas amenazas. Natanael Cano no solo canceló los 2 conciertos de enero, sino que tuvo que cancelar toda su gira de conciertos programada para los primeros 6 meses de 2025. Estamos hablando de más de 40 presentaciones canceladas, incluyendo shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes y varios palenques en todo el país. Las pérdidas económicas fueron astronómicas. Solo en boletos vendidos, se estima que las cancelaciones representaron más de 200 millones de pesos en ventas perdidas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Los organizadores de eventos, los venues, los equipos técnicos, los músicos de apoyo, y toda la cadena de personas que trabajan alrededor de los conciertos, también se vieron afectados. Nunca habíamos visto algo así, declaró Alejandro Soberón, director de CIE, una de las empresas promotoras más importantes de México. Las cancelaciones por amenazas de seguridad se han vuelto tan comunes que estamos teniendo que crear nuevos protocolos y seguros especiales para este tipo de situaciones. Pero el impacto fue mucho más allá de lo económico. La historia de Natanael Cano se volvió un caso de estudio internacional sobre los riesgos que enfrentan los artistas en países con altos índices de violencia relacionada con el crimen organizado. Universidades en Estados Unidos y Europa comenzaron a incluir el caso de Natanael Cano en sus cursos sobre industria musical, violencia y libertad de expresión.
Su situación se convirtió en un símbolo de las complejas relaciones entre arte, cultura y violencia en América Latina. Netflix y HBO Max comenzaron a negociar los derechos para hacer documentales sobre su historia. Es una historia que tiene todos los elementos, explicó un ejecutivo de Netflix que habló bajo condición de anonimato: música, fama, dinero, violencia y un dilema moral complejo. Es exactamente el tipo de contenido que funciona muy bien con audiencias globales. Pero mientras el mundo del entretenimiento veía oportunidades comerciales en su historia, Natanael Cano tenía que lidiar con las consecuencias personales de vivir bajo amenaza constante. Fuentes cercanas al artista, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron cómo cambió completamente su estilo de vida después de las amenazas. Ya no podía salir sin un equipo de seguridad especializado, no podía quedarse en el mismo lugar por más de unos días, no podía anunciar públicamente dónde se encontraba. Su vida se había convertido en una versión real de las historias que había cantado durante años. Es muy irónico, comentó un amigo cercano del artista. Él cantaba sobre vivir como un narco, sobre estar siempre alerta, sobre no confiar en nadie. Ahora realmente tiene que vivir así, y se está dando cuenta de que no es tan genial como parecía en las canciones. El impacto psicológico también fue significativo. Personas cercanas a Natanael reportaron que el artista había desarrollado síntomas de ansiedad y paranoia, y que estaba recibiendo ayuda psicológica profesional para lidiar con el estrés de vivir bajo amenaza constante. Hermanos, esta historia está llegando a niveles que nunca pensé que veríamos. Si están tan impactados como yo, no olviden darle like, suscribirse y compartir este video para que más gente sepa lo que realmente está pasando. Pero lo que realmente demostró el alcance de las consecuencias fue el efecto dominó que tuvo en otros artistas del género. Uno por uno, los principales exponentes del regional mexicano comenzaron a modificar sus carreras y sus mensajes. Peso Pluma, por ejemplo, anunció que sus futuras canciones tendrían un enfoque más positivo y menos controversial. Junior A comenzó a incluir mensajes antiviolencia en sus conciertos, y Fuerza Regida decidió editar algunas de sus canciones más explícitas para las presentaciones en vivo. Esta transformación del género fue vista por algunos como una evolución necesaria, pero por otros como una censura impuesta por la violencia. Los corridos siempre han sido un reflejo de la realidad mexicana, argumentó el musicólogo Dr. José Manuel Valenzuela. Si ahora los artistas no pueden cantar sobre ciertos temas por miedo a las represalias, estamos viendo una forma de censura que va más allá de lo que cualquier gobierno podría imponer. La controversia llegó hasta las más altas esferas del gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, se refirió específicamente al caso de Natanael Cano. Nosotros defendemos la libertad de expresión, declaró AMLO. Los artistas tienen derecho a cantar lo que quieran, pero también creemos que hay una responsabilidad social, especialmente cuando se trata de contenido que puede influir en los jóvenes. Esta declaración presidencial generó aún más debate. Estaba el presidente sugiriendo que los artistas como Natanael Cano eran parcialmente responsables de la violencia que estaban enfrentando, o este simplemente estaba haciendo un llamado a la responsabilidad social. Los representantes legales de Natanael Cano emitieron un comunicado en respuesta. Nuestro cliente es un artista que ha ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión. Las amenazas en su contra son completamente injustificadas y representan un ataque directo a los derechos humanos fundamentales. Mientras tanto, la industria musical internacional comenzó a tomar medidas para proteger a sus artistas. Spotify creó una nueva categoría de seguros para artistas que enfrentan amenazas por el contenido de su música. Apple Music estableció un fondo de emergencia para ayudar a artistas amenazados a reubicarse temporalmente, y varias disqueras comenzaron a incluir cláusulas de seguridad en sus contratos con artistas del regional mexicano. Pero quizás el cambio más significativo se vio en las propias audiencias. Los fans de Natanael Cano y otros artistas del género comenzaron a organizarse en grupos de apoyo, creando campañas en redes sociales para concientizar sobre la violencia que enfrentaban sus artistas favoritos. El hashtag Ya Música Libre Sin Violencia se volvió viral, con millones de usuarios compartiendo mensajes de apoyo a artistas amenazados y pidiendo al gobierno mexicano que tomara medidas más efectivas para proteger a los creadores de contenido. Celebridades internacionales también se sumaron a la causa. Bad Bunny, con quien Natanael Cano había colaborado en varias ocasiones, publicó un mensaje de apoyo. La música debe ser un espacio seguro para todos. Ningún artista debería temer por su vida por expresar su arte. J Balvin, Karol G y otros artistas latinos de renombre mundial siguieron su ejemplo, convirtiendo el caso de Natanael Cano en un movimiento internacional por la protección de artistas amenazados. Pero mientras el mundo del entretenimiento se movilizaba en su apoyo, Natanael Cano seguía enfrentando una realidad muy personal y muy concreta.
No sabía si algún día podría volver a subirse a un escenario en México sin temor por su vida. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo podía un artista que había construido su carrera sobre la narcocultura encontrar una salida de un mundo que ahora lo veía como una amenaza? Los meses siguientes a las amenazas contra Natanael Cano se convirtieron en una carrera contra el tiempo para encontrar soluciones a una crisis que no tenía precedentes en la industria musical mexicana. La primera estrategia que consideró el equipo de Natanael fue la más obvia: salir completamente de México y reubicarse permanentemente en Estados Unidos. Esta opción tenía sentido desde muchos puntos de vista. Natanael ya tenía una base de fans enorme en Estados Unidos, especialmente en estados como California, Texas y Arizona, donde la población mexicoamericana había abrazado completamente los corridos tumbados. Además, varios otros artistas mexicanos habían tomado decisiones similares en el pasado. Artistas como Julián Álvarez y Roberto Tapia habían pasado periodos extensos en Estados Unidos cuando enfrentaron problemas legales o de seguridad en México. Los abogados de Natanael comenzaron a explorar las opciones de visas y estatus migratorio que le permitirían establecerse permanentemente en Estados Unidos. Incluso se exploró la posibilidad de solicitar asilo político, argumentando que era un refugiado artístico perseguido por grupos criminales. Pero esta opción también tenía desventajas significativas. Establecerse permanentemente en Estados Unidos significaría, en efecto, admitir derrota. Significaría que el crimen organizado había logrado expulsar a uno de los artistas más exitosos de México de su propio país. Además, desde el punto de vista comercial, México seguía siendo el mercado más importante para el regional mexicano. Los palenques, las ferias estatales, los conciertos masivos en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México generaban los ingresos más significativos para artistas del género. La segunda estrategia que se consideró fue más compleja pero potencialmente más efectiva: la negociación directa. Aunque nadie lo admitió públicamente, fuentes cercanas a la situación confirmaron que se exploraron canales de comunicación indirecta con los grupos que habían emitido las amenazas. Esta no era una práctica nueva en la industria del entretenimiento mexicano. Durante décadas, artistas, promotores y empresarios habían navegado las complejas relaciones con el crimen organizado a través de intermediarios y negociaciones informales. Es una realidad que nadie quiere admitir públicamente, explicó un empresario del entretenimiento que ha trabajado en la industria durante más de 20 años. Pero en ciertas regiones del país, si quieres hacer eventos masivos, tienes que tener esas conversaciones. No es que estés colaborando con ellos, pero sí tienes que asegurar que no vas a tener problemas. Sin embargo, el caso de Natanael Cano era particularmente complicado, porque las acusaciones en su contra no eran solo sobre territorio o permisos para presentarse, sino sobre supuestas colaboraciones financieras con grupos rivales. Este tipo de acusaciones eran mucho más serias y difíciles de resolver a través de negociación. La tercera estrategia fue quizás la más innovadora: la reinvención artística completa. El equipo de Natanael comenzó a explorar la posibilidad de que el artista cambiara completamente su imagen pública y el contenido de su música. Esto significaría abandonar los corridos tumbados, dejar de hacer referencias a la narcocultura, y reinventarse como un artista de regional mexicano limpio. Había precedentes para este tipo de transformación. Artistas como Jenny Rivera habían logrado transiciones exitosas entre diferentes estilos y audiencias a lo largo de sus carreras. Los consultores de imagen comenzaron a trabajar en una nueva identidad artística para Natanael, una que mantuviera su autenticidad y su conexión con sus raíces, pero que lo alejara de las temáticas controversiales que lo habían puesto en peligro. Se exploraron colaboraciones con artistas de otros géneros, la posibilidad de hacer música más comercial y menos explícita, e incluso la opción de convertirse en un activista por la paz y contra la violencia. La idea era demostrar públicamente que Natanael había evolucionado como artista y como persona, explicó un miembro de su equipo creativo. Queríamos mostrar que podía usar su plataforma para promover mensajes positivos, sin perder su autenticidad o su conexión con su audiencia. Esta estrategia culminó en el lanzamiento de su álbum, Porque la demora, en julio de 2025, un proyecto que no incluía ni una sola canción de corridos tumbados. En su lugar, el álbum exploraba sonidos urbanos más comerciales, letras sobre relaciones personales, y colaboraciones con artistas de géneros menos controversiales. El álbum fue recibido con reacciones mixtas. Algunos fans aplaudieron la evolución artística de Natanael y su valiente decisión de alejarse de contenido potencialmente peligroso. Otros criticaron lo que vieron como una capitulación ante las amenazas del crimen organizado. Se siente como si hubieran matado artísticamente a Natanael Cano, comentó un fan de larga data en redes sociales. Entiendo que tenía que protegerse, pero ya no es el mismo artista que nos enamoró. La cuarta y última estrategia fue la más arriesgada: el regreso gradual con máxima seguridad.
Después de meses de ausencia de los escenarios mexicanos, el equipo de Natanael comenzó a planear un regreso controlado a los conciertos en vivo. Esto implicaba trabajar exclusivamente con promotores que pudieran garantizar niveles de seguridad extremos, limitarse a venues que permitieran control total del acceso, y presentarse solo en ciudades y estados donde las autoridades locales pudieran ofrecer protección policial especializada. Los primeros conciertos de este regreso gradual estaban programados para septiembre de 2025, Mencenco, con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada concierto requería inversiones enormes en seguridad, con equipos de protección privada, coordinación con autoridades locales, y protocolos de emergencia exhaustivos. Pero incluso con todas estas precauciones, la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Podría Natanael Cano algún día volver a ser el artista libre y auténtico que había sido antes de las amenazas? La respuesta a esa pregunta definiría no solo el futuro de su carrera, sino el futuro de todo el género de corridos tumbados en México. Y aquí estamos, hermanos, llegando al final de esta historia que ha sido una montaña rusa de emociones, revelaciones impactantes y reflexiones profundas sobre el precio de la fama en el México moderno. Cuando comenzamos este video, hablábamos de Natanael Cano como el pionero de los corridos tumbados, el artista que había revolucionado la música mexicana y conquistado el mundo con su propuesta innovadora. Ahora, al final de esta historia, vemos a un hombre que ha tenido que redefinir completamente su identidad artística y personal para sobrevivir. Pero las implicaciones de lo que le pasó a Natanael Cano van mucho más allá de la historia personal de un artista. Lo que hemos visto es una transformación completa de toda la industria del regional mexicano, y las consecuencias de esta transformación se van a sentir durante años. Primero, tenemos que reconocer que Natanael Cano ha mostrado una valentía increíble al enfrentar esta situación. Muchos artistas en su posición habrían simplemente desaparecido del ojo público, habrían abandonado completamente su carrera, o se habrían mudado permanentemente fuera del país. Pero él decidió luchar, reinventarse, y encontrar formas de seguir haciendo música sin poner en riesgo su vida o la de sus fans. Su álbum Porque la demora puede no haber sido lo que sus fans originales esperaban, pero representa algo mucho más importante: la evolución de un artista que se negó a ser silenciado por la violencia. Cada canción de ese álbum es una declaración de que la creatividad puede triunfar sobre la intimidación, que el arte puede encontrar formas de sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Segundo, la historia de Natanael Cano ha obligado a toda la industria musical mexicana a confrontar una verdad incómoda: la narcocultura, que durante décadas había sido una fuente de inspiración artística y éxito comercial, también representaba riesgos reales y peligros letales para los artistas que la abrazaban. Artistas como Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, y docenas de otros exponentes del regional mexicano han tenido que reexaminar sus carreras, sus mensajes y sus decisiones artísticas. Algunos han decidido seguir el ejemplo de Natanael y alejarse de contenido controversial. Otros han decidido continuar con su música original, pero con medidas de seguridad muchísimo más estrictas. Esta transformación no ha sido fácil ni uniforme. Ha generado debates intensos entre fans, críticos y los propios artistas sobre la autenticidad, la libertad de expresión y la responsabilidad social, pero también ha abierto espacios para nuevas voces y nuevas propuestas dentro del género. Tercero, el caso de Natanael Cano se ha convertido en un símbolo internacional de los desafíos que enfrentan los artistas en países con altos niveles de violencia relacionada con el crimen organizado. Su historia está siendo estudiada en universidades, documentada en películas y documentales, y utilizada como ejemplo en discusiones sobre derechos humanos y libertad de expresión. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han incluido el caso de Natanael Cano en sus reportes sobre la situación de artistas amenazados en América Latina. Su historia se ha vuelto parte de una conversación global sobre cómo proteger a los creadores de contenido en contextos de violencia. Cuarto, las consecuencias económicas de esta crisis han sido enormes, pero también han generado innovaciones importantes en la industria. Las plataformas de streaming han desarrollado nuevos algoritmos para promover contenido de regional mexicano menos controversial. Las compañías de seguros han creado productos especializados para artistas amenazados, y los promotores de eventos han desarrollado protocolos de seguridad que ahora son estándar en toda la industria. Quinto, y quizás más importante, la historia de Natanael Cano ha demostrado la resistencia increíble del espíritu artístico mexicano. A pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos, a pesar de todas las presiones para silenciarse, los artistas mexicanos han encontrado formas de seguir creando, de seguir conectando con sus audiencias, y de seguir contando las historias que necesitan ser contadas. El regional mexicano no ha desaparecido. Los corridos tumbados no han sido silenciados completamente. Lo que ha pasado es una evolución, una maduración,
una adaptación a una realidad compleja que requiere creatividad, inteligencia y mucha valentía. Hoy mientras grabamos este video, Natanael Cano continúa haciendo música. Ha encontrado formas de mantenerse relevante y auténtico sin poner en riesgo su seguridad. Sus conciertos, aunque menos frecuentes y con medidas de seguridad extremas, siguen llenándose de fans que lo apoyan y que entienden los sacrificios que ha tenido que hacer. Su historia nos enseña que a veces el verdadero valor no está en desafiar temerariamente a los peligros, sino en encontrar formas inteligentes de superarlos. No está en negarse a cambiar, sino en evolucionar sin perder la esencia de quién eres. Para los jóvenes que lo siguen, para los artistas que se inspiran en él, y para todos nosotros que hemos seguido esta historia, Natanael Cano representa algo poderoso, la posibilidad de reinventarse, de sobrevivir y de seguir adelante incluso cuando todo parece estar en contra. Su historia todavía no termina. Estamos viendo solo el primer capítulo de lo que esperamos sea una larga y exitosa segunda etapa de su carrera, una etapa construida sobre la sabiduría que solo se gana enfrentando adversidades reales, sobre la autenticidad que solo surge de conocer verdaderamente el precio de las decisiones que tomamos. Y para la industria musical mexicana, para el regional mexicano, y para todos los géneros que han encontrado inspiración en la cultura mexicana, la historia de Natanael Cano es un recordatorio de que la música más poderosa no siempre es la más controversial, que la autenticidad no requiere poner en riesgo la vida, y que la evolución artística puede ser tanto una elección creativa como una estrategia de supervivencia. Mi gente, esta ha sido una historia intensa, compleja y llena de lecciones importantes, una historia que demuestra que en el México de hoy, ser artista requiere no solo talento y creatividad, sino también inteligencia, valentía, y la capacidad de adaptarse a realidades que ningún libro de texto de la industria musical podría haber predicho. Natanael Cano sigue aquí, sigue haciendo música, sigue conectando con sus fans, y sigue demostrando que el arte mexicano es más fuerte que cualquier amenaza, más resistente que cualquier violencia, y más poderoso que cualquier intento de silenciarlo. Y ustedes, mi querida audiencia, han sido testigos de esta historia extraordinaria. Una historia que va a ser recordada como un momento definitorio no solo en la carrera de un artista, sino en la evolución de toda una generación de música mexicana. Si esta historia los impactó tanto como a mí, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal, activar las notificaciones, y compartirlo con todos sus contactos, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas, y necesitan ser recordadas. Nos vemos en el próximo video, y que viva la música mexicana, libre y valiente.